Dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Hablamos de lo que el Señor hizo, pero a veces no tenemos en cuenta lo que el Padre entregó. Amén, amén. Entonces quiero compartir algo de lo que es el amor de Dios, el amor del Padre, y lo que llevó al Padre a entregar a su único Hijo. Quiero que incline su rostro y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana, y queremos colocar tu palabra, Señor, en cada corazón, y que ésta se convierta en una semilla que pueda dar fruto, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno sobre cada familia y sobre cada persona. Señor, sé que en el corazón de los que están aquí hay muchas expectativas acerca de lo que tú puedes hacer en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y hoy quiero compartir lo que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros, y que eso nos pueda dar la seguridad, no solamente de que somos salvos, sino de que si tú entregaste a tu Hijo, al único, al unigénito, ¿cómo no has de entregarnos todas las demás cosas, Señor? Así que queremos hoy abrir nuestro corazón y colocarlo delante de ti, para que sea tu palabra trayendo el consejo, Señor, trayendo, Señor, el ánimo, la motivación que nos falta en este momento para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos una mañana de victoria, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos, dáselo fuerte. Bien. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Sabe? Hay muchas cosas hermosas en este texto, y creo que cuando yo comencé en los caminos del Señor, el primer texto que me enseñaron, el primer texto, como cuando tú le enseñas a tu hijo y le dices, y hay esa disputa para que diga primero papá o para que diga mamá, lo primero que uno aprende es Juan 3:16. Es lo que enmarca el recorrido de nuestra vida cristiana. Y hablo de recorrido porque la vida cristiana tiene varias etapas, en donde tú comienzas como oveja, vas a ser un discípulo, y tal vez en algún día Dios o el Espíritu de Dios enciende esa llama para que tú le sirvas y tal vez te consagres, pues quiera Dios, a servirle completamente el resto de tu vida. Pero ¿sabes por qué pasan estas cosas? Y en cierta ocasión yo hacía el ejercicio y yo dije, ¿en qué momento Dios me atrapó a mí? Y uno no sabe. Tú te acuerdas la fecha en que te bautizaste, la fecha en que tal vez te convertiste, fuiste por primera vez al servicio en una iglesia, pero ¿cuándo te atrapó Dios? Amén. Cuando tú sentiste, no hay, y yo trataba de identificar el día en que ocurrió todo ese cambio, que yo sentía ese deseo de estar en la iglesia, de buscar a Dios, y yo decía, pero primero no sabía qué tiempo y en qué momento ocurrió, y no sabía por qué ocurría eso. Y cuando me voy a Juan 3:16, entiendo por qué ocurre eso. Porque hubo alguien que me amó primero a mí, sin importar las imperfecciones y la cantidad de cosas que uno trae del mundo, que por alguna razón nosotros creíamos que estaba bien, pero que después de haber conocido al Señor nos dimos cuenta de que estábamos re mal, ¿cierto? Y cuando el Señor comenzó a mostrarnos nuestra vida y de pronto comenzó a revelar nuestro corazón, nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda, de que necesitábamos un cambio, de que nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida propia, nuestra identidad necesitaba ser renovada. Y es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar y hace un proceso de regeneración en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es donde llegamos al punto que tal vez muchos estamos hoy,
donde hemos visto un cambio desde el día que conocimos al Señor y desde el día que entregamos nuestra vida al Señor. Amén. Tal vez, si le pongo el micrófono a usted cerca de su boca para que diga y hable de los cambios que Dios ha hecho, no me dejarían predicar, porque sé que desde el día que conociste al Señor hasta el día de hoy han existido muchas cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y no solamente individualmente, sino a nivel de familia, a nivel de todas las personas que te rodean, que han podido ser testigos y que han sido afectados de manera positiva por los cambios que el Padre ha provocado en ti. Amén. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Escúchame bien, por 3 letras: porque Él te ama. Amén. Sencillamente por eso. Porque ninguno de nosotros somos merecedores de ese amor. Sin embargo, el amor del Padre pasa por encima de todas las imperfecciones que cada uno de nosotros podíamos tener. Y el Padre, escúchame bien, entregó a pesar de eso a su único Hijo. ¿A dónde te quiero llevar en esta mañana? A que puedas entender y le puedas dar la importancia a lo que es tu comunión y tu relación con el Señor. Amén. Que puedas comenzar a prestarle verdaderamente atención a tu vida cristiana, a esa parte que muchos tal vez no le hemos todavía colocado esa prioridad que Dios nos está demandando. Escúcheme bien, y estoy seguro que así como estamos, escúchame bien, nos ha ido bien y Dios ha tenido misericordia. ¿Cómo sería si usted y yo le diéramos la importancia que verdaderamente el Padre está demandando en nuestra vida? ¿Te podrías imaginar si la misericordia de Dios se ha derramado aún todavía con la cantidad de cosas que hay sobre nuestra vida, con la cantidad de cosas que cargamos en nuestro corazón, con la cantidad de cosas que hay en nuestro carácter? A pesar de eso, el Padre te ama y te ha respaldado. ¿Cómo sería si verdaderamente nosotros le diésemos prioridad al Señor en nuestra vida? Amén. Ok. Y sabe, cuando hablamos del amor, nos ubicamos en Hebreos capítulo 13, verso 1, donde habla de la importancia del amor. Amén. De lo que realmente es importante en la fe cristiana. Y sabe, porque el Padre entregó amor, también hay una demanda sobre nosotros de amar. Por lo que el Padre hizo, también hay una demanda sobre nuestra vida de hacer algo para que nuestra vida cambie. Amén. Por lo que el Padre ofreció, también hay una demanda sobre nuestra vida para ofrecer cosas. Nuestra vida cristiana no puede estar enmarcada en demandas, en sueños, en anhelos que el Padre tenga que conceder. Claro que yo sé que Dios se ocupa de esas cosas. Y yo sé que Dios está atento al clamor de cada uno de nosotros. Pero no podemos basar nuestro éxito en nuestra fe, por llamarlo así de esa manera, en todo lo que Dios haga en nuestra vida. No, porque si Él no hace nada, escúcheme bien, usted puede ser una persona próspera, porque si lo tienes a Él, lo que se decía ahorita, no se trata de abundancia material. Escúcheme bien, se trata, somos prósperos espiritualmente. Si tú lo tienes a Él, dice la palabra, lo tienes todo. Lo demás Él lo va a añadir. ¿Sabes por qué? Porque te ama. ¿Sabes? Leí algo muy gracioso. Lo voy a contar. No lo iba a contar, pero ¿lo cuento o no lo cuento? Leía una historia. En un cesto, las mujeres conocen eso, un cesto donde se cocen, donde se echan todas las cosas con que usted cose. Las mujeres tienen la particularidad de ser organizadas. Y si usted como hombre quiere encontrar algo para coser un botón, usted ya sabe dónde ir. No va a la cocina, no va a un calado, no va al patio, usted va a la mesita donde está eso, y ahí usted encuentra el hilo, la aguja, encuentra el alfiler, encuentra todo lo necesario para coser. Si usted le pregunta a un hombre, usted lo va a encontrar el hilo por acá, el alfiler por allá, la aguja en el patio, ¿cierto? El botón en el callejón.
pero las mujeres tienen esa particularidad. Y sabe, leía una historia, y esa historia hablaba que en el cesto donde se estaban congregando los utensilios para coser, había un alfiler y había una aguja. Vamos, yo quiero hacer un ejercicio. ¿Quién quiere ser el alfiler en esta mañana? Los alfileres tienen cabeza, ¿cierto? Las agujas que tienen un ojito, ¿cierto? ¿Quién es alfiler aquí? Vamos a escoger a Carlos. Carlos es un alfiler. ¿Por qué? Exacto. No, pero no te pares, no te preocupes. Reggie es la aguja. Vamos a ponerlo así para llevar un equilibrio, uno de cada lado. Y sabes, leí una conversación que me causó tanta risa, pero que tiene una aplicabilidad para nuestra fe cristiana. Y en esa conversación, en el cesto donde estaban los utensilios, en donde se iba a hacer, imagínate, en un auditorio, en un salón de costuras, de alta costura. Entonces, para que veas que esas discusiones se presentan en las mejores familias, le dijo el alfiler, o sea, le dijo Carlos, le dijo a René: ¿y de qué utilidad eres tú? Dijo el alfiler a la aguja: ¿y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? Tú sabes que el alfiler no tiene cabeza, ¿cierto? Pues la aguja la que no tiene cabeza. La aguja no tiene cabeza. O sea, no tiene cabeza, René. Entonces le dijo la aguja, le dijo René a Carlos: ¿y a ti? Respondió la aguja en tono agudo: ¿de qué te sirve si te sirve la cabeza si no tienes ojo? Y entonces Carlos se paró: ¿qué te pasa? Y le dijo al alfiler: ¿de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo metido en él? Y dijo la aguja, se paró Rey y dijo: ¿qué? Pues yo con algo en mi ojo puedo hacer mucho más que tú. Y se paró Carlos y le dijo: sí, pero tu vida será muy corta, pues depende de un hilo. Tremenda discusión, tremenda pelea. Mientras hablaban así, el alfiler y la aguja, Carlos y Rey, entró una niña al taller. Y la niña quería coser parte de su vestido. Y sabes, cogió a quién primero, a la aguja. ¿Y dónde le puso el hilo? En el ojo. Pero fue tan fuerte la manera como la cogió que le partió el ojo, ¿cierto? Le partió el ojo. Así sería la fuerza. Y después quiso remendar porque no había otra aguja, y cogió y enrolló en la cabeza del alfiler el hilo. Fue tan fuerte como le hizo que partió la cabeza. Y ambos dijo: no sirve, y lo tiró a la basura. Y en la basura, escúchame bien, en un lugar donde ya no importaban tanto, tuvieron otra conversación. La pelea se trasladó de un lugar exclusivo a la basura. Y le dijo la aguja al alfiler: hoy me he dado cuenta que no somos tan importantes, y que en el lugar donde caímos se nota la grandeza de nuestra pequeñez. Y sabe, así somos nosotros los seres humanos. Amén. Cuando Dios está demandando amor, no tenemos la capacidad para unir nuestras diferencias. Amén. Para alinear nuestros dones, nuestros talentos, para valorar lo que el otro tiene y lo que yo no tengo. Amén. Para reconocer en qué esta persona es usada por Dios y en qué yo tengo que mejorar para seguir siendo usado por Dios. Amén. Alguien me dice amén. Me sigo colocando ejemplos, y a veces cuestionamos los procesos de otra persona y no nos damos cuenta de los procesos que tenemos en casa. Nos convertimos en jueces cuando Dios ni siquiera nos ha dado el título para cuestionar y señalar y apacharrar y terminar de destruir lo que el diablo comenzó a hacer en la vida de una persona, y nos dejamos utilizar por las tinieblas y no entendemos qué es lo que Dios está queriendo hacer en el uno y en el otro. ¿Sabes? Porque ambos eran usados en el mismo escenario, y a veces incluso estamos sentados aquí uno al lado de otro. Y en ocasiones, ese que está al lado tuyo da la vuelta y comienzas a criticarlo. Amén. Desde el moño hasta la ropa que lleva puesta. Desde el tacón del zapato, escúchame bien, hasta el delineador que se echa. Hemos caído en
escúcheme, en discusiones, en apreciaciones y en comportamientos tan risibles como aquel que te acaba de sonreír tú. ¿Sabes por qué discutieron? Por el tiempo ocioso que ellos tenían. Porque en vez de hacer algo, o en vez de comenzar a hacer algo por el Señor, nos dedicamos es a cuestionar a aquellos que realmente lo están haciendo. Entonces, no sé si eres una aguja o si eres un alfiler, pero comienza, escúchame bien, a ser diligente con la demanda que el Padre está haciendo. Me sorprende que después de 2 años en donde hemos visto una señal de lo que Dios puede hacer y la pausa que le puso a la humanidad, nosotros todavía sigamos, escúcheme bien, en familias, incluso cristianos entre hermanos, tirándonos los trapos sucios, hermano, perdone que no se lo diga tan teológicamente, hablando mentiras el uno del otro, cuestionando la vida del uno del otro. Amén. Creo que esa etapa las tenemos que quemar y dejar que el Espíritu de Dios sea quien haga la obra en la vida de esa persona que está en tus labios constantemente siendo criticada por ti. Amén. Escúcheme, yo no cambié de la noche a la mañana. Tú hoy ves un producto medio terminado, pero todavía Dios está trabajando en mi vida. Y cada día tengo que esforzarme y ser ayudado por el Señor para no caer en cosas que a Dios no le agradan. Escúchame, no hablo de pecados propiamente que sean visibles, pero en cosas que están alojadas en mi corazón. Amén. En palabras que tengo que cortar de mi boca y de mi diálogo, escúchame bien, porque son inapropiadas. Y a veces hablamos más mal del hermano que de las tinieblas. El que tú tienes al lado, el que tienes atrás, el que canta aquí, el que predica, el que abre la puerta, no es nuestro enemigo. No tiene que ser el motivo de tu pleito y de tu contienda. Amén. Si hay algo que no te gusta en mí, ora por mí. Amén. Si hay algo que no te gusta en Diana, en Tipo, en Isaac, en Renji, en Frank, en Yulibé, ora por ellos. Amén. En alguna ocasión tú has encontrado una carta en donde el apóstol Pablo caiga en chisme o en diálogos inapropiados acerca de sus discípulos y de sus ovejas. En ninguna parte. Amén. Entonces, escúchame bien. Jesús el Padre construyó un camino lleno de amor. Y Él espera que tú y yo caminemos de esa manera. Amén. ¿Sabe? En el griego existen 4 palabras que identifican las clases de amor en la Biblia. La palabra eros, que habla del amor carnal, el amor erótico que puede existir en el matrimonio o fuera de él. No voy a hablar de eso, porque esta no es una conferencia de familia. El amor filio, amor entre padres e hijos, que es el amor filial. El storge, dice aquí, afecto tierno de amistad. Y el amor ágape, que es el amor de Dios, que muestra el sacrificio y que es totalmente desinteresado. Ok, las 3 primeras palabras, las que corresponden al amor eros, filio y el amor storge, el amor entre amigos, a veces, escúchame bien, son ese tipo de manifestaciones y ese tipo de amor en ocasiones genera un interés particular. ¿Sabes? Y para nadie es un misterio cuando hablamos de nuestra actualidad, cuando hablamos del amor eros. Es un amor que ya no tienes que luchar por él, porque lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Amén. Porque ya no es tan difícil que las relaciones se den y que no haya pacto protocolario entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Ya el pacto del matrimonio no se respeta como antes. ¿Ok? Ya el pacto del noviazgo o de pronto el compromiso de tener un noviazgo serio con una persona ya se vuelan ese paso porque hay otras maneras de manifestar este tipo de sentimientos y de emociones. El amor filio entre padres e hijos
¿sabe? Está condicionado más bien a la manera de llevar un tipo de armonía fingida dentro de la familia. Pero hoy usted y yo sabemos que la tradición con la que nosotros fuimos criados se ha perdido. ¿Me dice amén a eso? Amén. E incluso la manera como los padres tratan hoy a los hijos, tienen que tomarlo con pinzas. Escúcheme bien. Usted no puede disciplinarlo, usted no puede corregirlo de la manera que lo hacía anteriormente. El amor estorbe la amistad. La amistad se ha vuelto desechable, hermano. La gente dice, yo tengo 5,000 amigos en el Facebook. Escúcheme, hermano, nosotros haga un expulso de esa cantidad de personas y no le queda a nadie. Caiga en una situación difícil y no le queda a nadie. Nadie le va a escribir y nadie le va a decir, te voy a ayudar, te voy a enviar una ofrenda. Nadie. La amistad ha sido trasladada a la virtualidad. Y no creas que todos los que te colocan like y te comentan son verdaderamente amigos tuyos. Amén. Pero la cuarta palabra, el amor ágape, me habla del sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros desinteresadamente. Dios no esperaba nada de nosotros. Primero porque no podíamos, escúchame bien, ofrecer nada del tamaño a lo que Él ofreció por nuestras vidas, hermano. Amén. Y nunca lo vamos a poder ofrecer. Pero es el único amor, es el único afecto desinteresado que tú y yo podemos tener. Entonces no entiendo por qué la gente se le esconde a Dios y por qué la gente no acepta la invitación de seguir a Dios verdaderamente. ¿Por qué tenemos que esperar a que haya una necesidad, a que haya una enfermedad, a que venga una desgracia en nuestra vida para apelar a Dios? Escúchame. ¿Sabes? En una ocasión se me viene a la mente algo. El pueblo de Israel puso el arca del pacto en medio del campamento en una batalla con los filisteos, pensando que la presencia de Dios que era manifestada en el arca del pacto iba a provocar una gran victoria, pero no la estaban utilizando de la manera correcta. Y a veces utilizamos la fe o venimos a la iglesia como un amuleto para que el Señor nos entregue victoria en esto o en aquello. Que Dios solucione esto o esto. ¿Sabe? Y no nos alejamos mucho de lo que tradicionalmente éramos y de lo que predicó nuestro hermano Fénero el día domingo, haciendo referencia a aquellas personas que abren su Biblia en el Salmo 91, pensando que eso va a provocar la misericordia y el favor de Dios. No, hermano, yo no ando con esto 24 horas al día. Pero yo sé que la presencia de Dios va conmigo y me respalda. Amén. Escúcheme bien. No se trata de tener la fe. No se trata de venir a la iglesia esperando a que Dios cambie nuestra situación material. Te vas a frustrar. Yo te tengo que predicar la verdad. Dios lo que quiere es que tú le ames a Él y que entiendas verdaderamente en qué consiste este camino, en que Él murió en una cruz, que envió a su único hijo para que tú le creas, escúchame, y tu vida sea salva. Amén. Ese es el concepto de nuestra fe, es la columna vertical de nuestra fe cristiana. Lo demás Dios te lo va a añadir, no te cargues. Aunque yo sé que te lo digo, pero te vas a seguir cargando. Porque en ocasiones vamos a experimentar situaciones en donde vamos a estar presionados económicamente, en donde vamos a ser sacudidos por el enemigo y nuestra familia puede estar en medio de esa prueba, en medio de ese tipo de tormenta o de pruebas. Amén. Pero entiende, escúchame bien, lo que dice Juan capítulo 3, 16, que por amor el Padre lo hizo. ¿Sabes? Y Pablo lo confirma en Romanos más adelante cuando dice, si el Padre entregó a su único hijo, ¿cómo no ha de entregarte las demás cosas? ¿Amén? ¿Sabes? A mí esta palabra, yo no te tengo que profetizar ni hablar en lengua para hacerte creer que el amor del Padre es tan grande que si entregó a su único
único hijo, ¿cómo no ha de entregarte todas las demás cosas? Amén. Esa es la palabra profética más segura que yo puedo atesorar. Amén. Si no tienen trabajo ahora, pues cuando el Padre entregó a su hijo, va a llegar algún momento en que esa puerta va a ser abierta, hermano. Amén. Dios no es ajeno a eso, pero búscalo a Él, no para que Él provoque milagros, sino por lo que Él ya hizo por ti. Entonces Dios va a desatar lo que es una necesidad, lo que es algo que tú estás pidiendo en ese momento. Amén. El mundo sabe muy poco de esa dimensión del amor. Y nosotros, escúchame bien, los que conocemos la palabra, los que conocemos a Dios, en algún momento de nuestra vida, ¿sabes? Pensamos que tenemos todo asegurado. Primera de Juan capítulo 4, verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Fue Él quien me buscó, no fuiste tú. Nosotros no tenemos méritos, escúchame bien, para que Él hiciera eso por nosotros. Pero te ama tanto, escúchame bien, que entregó a su hijo para que tú entendieras ese tipo de amor. Amén. Porque nosotros estamos acostumbrados al tipo de intercambio, de recibir algo, para poder dar algo. Y sabes, y el Señor bajó a la estatura de nosotros para que pudiéramos entender su amor. No lo hubiésemos entendido si Jesús no hubiese muerto en la cruz. Nosotros no ascendimos a la posición de Dios, Él descendió a la posición del hombre para que pudiéramos entender, porque ese es nuestro sistema. Nosotros tenemos que recibir algo para poder dar algo. Él entregó a su hijo para que pudiéramos entender su amor. Amén. Escúchame bien. Pero a pesar de eso, en ocasiones nuestro corazón se aflige y se carga por las cosas que vivimos. Amén. Pero te quiero llevar y te quiero enfocar a lo que pasó en la cruz verdaderamente, porque fue el mayor acto de amor que tú y yo hemos podido experimentar y que jamás vamos a experimentar. Amén. Jeremías capítulo 31, verso 3 dice: anótalo, léelo, tómale una foto, porque sé que te va a bendecir. Jeremías 31, 3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Dos cosas importantes: te he amado. ¿Sabes? Cuando el profeta habla en pasado, se está refiriendo a lo que tú y yo hemos vivido. O sea, a pesar de que nuestro pasado, el pasado de muchos de los que estamos aquí en este lugar, no ha sido bueno, no ha sido el mejor, ¿qué pasa? El Señor te amó a pesar de ese pasado. Usted y yo sabemos cómo fue nuestra vida pasada. Usted y yo sabemos qué ocurrió en nuestra vida pasada. Usted y Dios sabe qué pasó en su vida. Escúchame, y yo no tengo por qué saberlo, porque este es un asunto entre usted y Dios. Pero a pesar de eso, la Biblia dice: te he amado. Amén. A pesar de lo que cometiste, Dios te ha amado. A pesar de las faltas que todavía están en tu mente y en tu corazón, la palabra dice que Dios te ha amado. Amén. Escúchame, y eso es suficiente para entender el amor de Dios. Pero también dice: te prolongué mi misericordia. O sea, ¿sabes? A veces yo pienso que Dios extiende su amor para que usted pueda comprender, escúchame bien, que Dios quiere lo mejor para ti. Hay cosas que a ti y a mí no nos han pasado, porque no solamente porque Dios te ama, sino porque el Señor prolongó su misericordia. Amén. Escúchame, usted y yo, vamos a ser honestos, tal vez no nos hemos portado de la mejor manera, pero por cuanto su misericordia se ha prolongado, usted todavía está intacto. Amén. Y las tinieblas no han destruido su vida, no han destruido su casa, no han destruido el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor ha prolongado su misericordia. Amén. ¿Sabe? Yo quiero que en esta mañana usted pueda entender
el amor de Dios. Y que usted de hoy en adelante pueda caminar seguro. Y que entienda que lo que pasó hace más de 2000 años en una cruz tiene un significado demasiado importante, prioritario para nuestra vida. Que no sucedió cualquier cosa, fue algo que no solamente dividió la humanidad, sino que dividió nuestra existencia desde el día que decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón. Amén. Y las cosas no pueden seguir siendo la misma. A pesar de que Dios te ha amado y a pesar de que Dios ha prolongado tu misericordia, debemos corresponder a ese amor de la manera correcta. Amén. Cuando nos faltó dirección, el Señor trajo a su Hijo. Amén. Y yo sé que tu vida no es igual desde el día que le conociste. Y aquellos que vinieron por primera vez, tu vida no va a ser igual. Tu vida va a ser diferente. Dios va a hacer cosas que tú jamás pensaste que tus fuerzas las ibas a conquistar. Vas a ver cómo Dios transformará tu casa y tu familia. Cómo Dios hará que las cosas que eran imposibles para ti te comiencen a alcanzar. Amén. El amor del Padre fue manifestado en la cruz a través de Jesús. ¿Sabe? Es un amor invariable. O sea que no es modificado nunca. Amén. Cuando te caes, Dios te sigue amando de la misma manera. ¿Sabe? De hecho, la Biblia lo confirma. El Señor no vino por justos, sino por pecadores. Porque hay la idea de que cuando tú te equivocas, Dios te aborrece. No. El Señor vino a morir por los pecadores, hermano. ¿Okay? Si tú estás bien, estás haciendo las cosas bien, gloria a Dios. Pero escúchame, si te caíste, es el motivo por el cual el Hijo murió en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sabes? Tú eres la principal razón por la cual Él no se bajó de esa cruz. Amén. Y su sangre fue derramada. ¿Sabes por qué? Por amor. Dios hubiera diseñado y tenía el poder para hacer una estrategia diferente y no provocar ese sacrificio. ¿Sabes? Pero era la manera como nosotros íbamos a entender el amor de Dios. Amén. Juan capítulo 13 verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con Él en el mundo, dice, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo los amó? Hasta el fin. ¿Saben? Esto me habla de un amor invariable. ¿Hasta cuándo los amó? Hasta el fin. Amén. Escúcheme bien, yo tengo la seguridad, y míreme acá la gente, uno tiene que tener la seguridad de salvación. No se trata de venir a la iglesia y creer que yo amo a Dios y Él me ama a mí. No, no. Ese tipo de evangelio tan superficial. No, entienda algo, hermano. O sea, el amor de Dios es invariable. Es invariable, porque hay gente que se cae y no quiere seguir. Hay gente que se cae y uno lo invita para que busque de Dios, y la gente cree que es que Dios le va a torcer el brazo y que le va a ir peor, y las consecuencias de su error y de su falta y de su pecado le van a alcanzar en una dimensión mayor. No. Cuando Dios está esperando a que tú vuelvas, a que tú llegues, a que tú le conozcas y le des la oportunidad de restaurar tu vida. Amén. Y traer un orden que el Satanás y que el enemigo provocó en ti, en tu casa y en los tuyos. Amén. Dios, a pesar de nuestros errores y de nuestras inmadureces, está dispuesto a repararnos, a levantarnos y a restituir todo lo que la vida y el enemigo nos ha quitado. Amén. Su amor es invariable. Su amor es abnegado, hermano. Cuando tú buscas un significado técnico de la palabra abnegación, no lo encuentras. Hay una diversidad de cosas, hay una diversidad de opiniones. Pero cuando tú entiendes que es una persona abnegada, te vas a Juan capítulo 15, verso 13, que es lo que más se acerca. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Amén. Y es lo que nos lleva a la cruz prácticamente. Un amor abnegado fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario.
O sea, nada lo pudo cambiar. Era la única manera en que Jesús podía en ese tiempo redimir nuestros errores, nuestras faltas y darnos una mejor calidad de vida a través de la fe puesta en Él. Amén. Entonces, yo te tengo que decir algo en esta mañana. Escúcheme bien. Dios está esperando también abnegación de nuestra parte. O sea, que nada te mueva en tu convicción, amén. Que nada te mueva en tu compromiso con Dios. Escúchame bien, pero a veces somos, yo sé que no van a repetir los amenes, pero a veces, escúchame, somos interesados en lo que Dios haga. Y de acuerdo a cómo Dios se mueva, así me muevo yo. La negación implica, escúchame bien, desde el momento en que yo tenga que buscarlo cada día, hasta el momento que yo tenga que venir a la iglesia, hasta el momento que Dios demande servicio de mí. Eso es abnegación. Así como Él no se negó a morir en una cruz, yo tampoco me puedo negar, escúchame, por amor. Ni siquiera estoy hablando de cosas materiales, sino por amor, hermano. Por lo mucho que Dios ha hecho en tu vida, que yo sé que lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces esa negación, ¿por qué no la podemos tener? Amén. Dios nunca aplazó una respuesta para nosotros. Ella llegó en el tiempo de Dios. Pero nosotros a Él sí lo vivimos aplazando, hermano. Y no somos abnegados. Somos abnegados con las cosas del mundo y no las aplazamos y las priorizamos. Pero cuando colocamos a Dios en una balanza, porque a veces lo colocamos entre esto y Dios, esto y la iglesia, esto e ir a servir, no somos abnegados. Seamos sinceros, hermanos. Abnegación es subirse a la cruz y no bajarse de ella. Como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor. O sea, que Dios siempre pueda contar contigo. Amén. Fue un amor sacrificado. Gálatas, Pablo dice, 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Yo creo que no todos podemos declarar esta palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién, hermano? Por mí. El Señor se entregó por mí. Ahora, ante los sacrificios que el Señor fue sometido por cada uno de nosotros, no son comparables con lo que Él demanda para mí. ¿Me dice amén a eso? ¿Saben? Nos gozamos el domingo pasado, pues me da la mente. Y hoy el panorama es diferente, pero te lo tengo que decir, hermano. Porque es que la gente dice, celebramos Semana Santa, pero no hay una profundidad de lo que realmente pasó en esa etapa de la historia y de lo importante que es para nuestra vida. ¿Sabe? Vivir juntamente crucificado con Cristo. Jesús no hizo nada diferente a lo que le ordenó el Padre. Pero en ocasiones nosotros, los seres humanos, hacemos las cosas totalmente diferentes a lo que la palabra demanda para nuestra vida. ¿Y qué sacrificio? Porque puede haber alguien me dice por ahí, no, pero la Biblia dice, ya yo no quiero sacrificio. Y es verdad, pero no se refiere a eso. Pero ¿qué cosas sacrificas tú por el Señor? ¿Qué cosas sacrificas, hermano? ¿A dónde te quiero llevar? Que comiences a analizar tu vida. Si ese amor que el Padre manifestó en la cruz del Calvario está recibiendo la respuesta que Él está demandando de mí. Y quiero impulsarte, escúchame bien, quiero ponerte la mano en la espalda y empujarte para que lo comiences a hacer. ¿Por qué? Porque el deseo de nosotros como pastores es que usted sea más bendecido de lo que ha sido hasta el día de hoy, amén. Y que tu vida no caiga en un bache espiritual y en un bache natural. Y el enemigo provoque un desorden en tu vida de tal manera que no puedas hallar a Dios cuando lo quieras hallar. ¿Saben? Y te lo digo por experiencia propia.
Las personas que están aquí, que sirven conmigo desde un principio, saben que este es un consejo que yo he repetido a muchas personas cuando se alejan de Dios y cuando de alguna manera se sienten confiados porque nada malo les sucede. No esperes, escúchame bien, porque cuanto más te alejas de Dios, más cerca el enemigo estará de ti. Amén. Hermano, entre más busques de Dios, a mí me enseñaron, y te lo digo en el amor del Padre, a mí me enseñaron a nunca dejar de ir a la iglesia. Me enseñaron a orar. Cuando comencé a servir, me decía mi pastor: ¿cuánto estás orando tú? Eso no te alcanza ni para un pote de leche. 5 minutos de oración no te alcanza ni para que te abran la puerta del carro. Y ese es el evangelio que lamentablemente se está predicando hoy en día. Y estamos levantando la generación de creyentes que viene debajo de nosotros con esa misma idea de que Dios tiene que hacerlo todo. Amén. Alguien me dijo esta semana: no, es que la vida hay que gozarla, pastor. Yo no, la vida no se goza, la vida se aprovecha. No todo el que se goza la vida aprovecha la vida. ¿Cuántas personas que se han gozado la vida me ha tocado ir y orar por su matrimonio? Y en un tiempo me dijeron: hay que gozarse la vida. Sí, sobre todo en pandemia. Oré por ellos, ahogándose en una UCI. Ya no vienen a la iglesia. Te prometo, pastor, que voy a corregir mi vida. Te prometo, pastor, y ahogándose en una UCI. Te prometo que ahora sí me voy a... ¿Y dónde están ahora? Y lo publican, amado, lo publican en las redes sociales. ¿Cómo se siente Dios? Si yo me siento mal, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente Dios? Ahora, yo no estoy juzgando, porque yo en algún momento, yo soy humano, puedo fallarle a Dios. De hecho, todos fallamos todos los días. Pero no prometas lo que no puedes cumplir, dice Eclesiastés. Si no lo vas a cumplir, no lo prometas. Pero Dios está demandando mucho más de nosotros, hermano. El fundamentalismo del evangelio tiene que ser rescatado por la iglesia de hoy. Amén. Eso no es legalismo. Eso es ser consecuente con lo que el Señor hizo por mi vida. Amén. Hay algo importante para Dios, escúchame bien, y es que ese amor se ha manifestado en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con los demás hermanos. Amén. El practicar el amor no es una opción, es un mandato divino que tú y yo tenemos que comenzar a poner por obra. Tenemos que comenzar a hacer el ejercicio. La palabra no es solamente para escucharla, sino para ponerla por obra. Y creo que aquí hay gente que sirve, que tiene un ministerio, que tiene liderazgo, gente que son amas de casa, esposas, hombres, padres, jóvenes, hijos, todos somos aún hijos. Tenemos que manifestar el amor de Dios. Amén. Tenemos que manifestar el amor de Dios. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. Yo cuando estaba joven, más joven, no voy a decir viejo, más joven, y vivía con mis padres, o sea, hace ya ratico.
restaurante no. Mi papá viajaba mucho. En ese tiempo lo mandaron a viajar y iba a muchos pueblos donde en ese tiempo había escuelas temporales donde querían atentar contra la empresa privada, los grupos alejados de la ley, al margen de la ley, y las personas que estaban en esos bancos no querían estar permanentemente. De hecho, los rotaban porque había mucha extorsión, y los que llegaban a gerenciar un banco seguidamente los llamaban y los extorsionaban por guardar los dineros de los ganaderos y de las personas que tenían la posesión de las tierras. Entonces mi papá cada rato lo iban mandando, y recuerdo que él estaba en un banco por Montelíbano y volaron la sede, pero ese día él dijo, adelantó la salida a las 2 y a las 4 volaron el banco. ¿Sabe? Yo nunca tuve una relación fraternal, filial con mi papá. Él era un proveedor, ¿cierto? Proveedor. Y eso alcanzaba para algo. Pero cuando sucedió eso, me impresionó, ¿cierto? Porque tú no reaccionas hasta que estás en un escenario en donde puedes perder aquellas cosas que de pronto no atesoras o no valoras en su momento. Y yo me acostumbré a ese tipo de relación hasta que pasó eso. Después sucedió un hecho muy, muy fuerte en donde su vida también estuvo involucrada, y lo amarraron y le robaron un vehículo. Y ya yo conocía al Señor, y él siempre fue una persona de pensamiento fascista, comunista, porque estudió en una universidad que de pronto pues lo enfocaron en eso, y él nunca quería nada con el Señor. Entonces mi mamá me contaba que cuando llegaban las visitas a la casa, él decía, sí, yo tengo un hijo que es pastor y tal. Y los padres, no, sí, esos pastores, tú sabes lo que dicen de uno, esos pastores, tal. ¿Y quién te dijo? Mi hijo es diferente, decía él. O sea, nunca decía nada bueno en mi presencia. Pero mi mamá decía, no, él te defiende. Yo, pero él me defiende, pero no va a la iglesia. ¿Me entiende? ¿Qué le pasa? Entonces, yo en ese momento tuve la oportunidad de compartirle de Dios. Después de ese hecho difícil, y hizo la oración de fe conmigo. Y después que mi mamá partió a la presencia de Dios, nuestra relación ha mejorado constantemente. Y sabe, y a pesar de que él es una persona que tiene una tranquilidad económica por su pensión, me presta plata a mí para que venga. Y siempre me dice, sí tiene, pero me busca con la excusa de hacerme ver que no tiene plata, para que nos veamos y para que yo lo busque, para que le haga el chance, para que lo lleve. Pero sé, tú me has llamado, yo no te he llamado. Aquí tengo 10 llamadas tuyas, pero es para hablar conmigo. Sí me hago entender, porque cuando tú manifiestas el amor de Dios de la manera como Dios lo ha puesto en tu corazón, las personas van a cambiar. Lo que está alrededor tuyo va a cambiar. Amén. Y va a ser afectado por el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Yo nunca le he obligado a que aceptara al Señor, nunca le he obligado a que pusiera a Dios, le he hablado de Dios. Pero los cambios han llegado por lo que Dios ha puesto en mí o ha puesto en ti, y lo que tú manifiestes provocará que la gente sea atraída por ese amor. Amén. Entonces tú y yo tenemos que manifestar el amor de Dios. ¿Sabe? Yo leí algo que yo sé que muchos de aquí lo han leído, pero lo voy a decir porque yo es la primera vez que lo leo, primera vez que lo encuentro. A veces uno lee muchas cosas, y quiero cerrar con esta historia. ¿Sabe? En esa historia decía de una
familia de un hombre que era un gran artista. Y dentro de esa familia, él tenía un hijo único. Su madre, su esposa falleció. El hombre alcanzó el éxito, era un escultor, un hombre que hacía arte, hacía cuadros. Y su hijo, que era un adulto mayor, un joven adulto, en ese tiempo la nación donde estaban viviendo, exiliados, cayó en guerra nuevamente. Y las personas, los civiles, fueron llamados para prestar ese servicio a la nación. Y el hombre, el hijo, quería ir de pronto con el riesgo de que falleciera en medio de la batalla. En ese proceso, cuando él llega al campo donde estaban dándose los combates, se hizo amigo de un camarada, de un superior, que intercambiaban muchos diálogos, y cuando tenían que ir al campo de batalla siempre iban juntos. Pero un día fue asaltado por una bala, por un combatiente, y fue mal herido hasta que murió. Cuando cesaron los combates, este camarada, él había recibido, en medio de esas conversaciones, había conocido al padre de ese joven, y él le dijo: si yo muero, hicieron un convenio, si yo muero, tú le llevas esto a mi familia, pero si yo muero primero, tú le llevas esto a mi padre. Era una foto con una postal y un escrito detrás de la foto. ¿Sabe? El joven del artista murió, el hijo del artista murió primero. Y cuando terminó la guerra, este hombre fue a la casa del padre de este joven y le entregó eso, un papel arrugado con una foto de su hijo vistiendo con honores pues el uniforme de la nación que él quería defender en ese momento. Cuando el hombre recibió eso, pues arrancó en lágrimas, en llanto, y abrazó al camarada y le dio gracias por todo lo que había hecho por su hijo en medio del campo de batalla. ¿Sabe? Y cuando este hombre llamó a su abogado e hizo su testamento, él colocó que todas las cosas y toda su riqueza fueran subastadas. Obviamente no tenía ningún heredero, ya su hijo único había muerto. Y en el testamento dijo: todo debe ser subastado y entregado a una causa a la que estime el juez o la persona que iba a hacer la subasta en ese momento. Entonces hicieron la subasta, alquilaron un gran auditorio y trajeron las riquezas, desde las intangibles hasta las tangibles, las obras de arte y todo lo que este hombre poseía, y comenzaron subastando un pequeño cuadro que tenía la imagen de su hijo y tenía atrás el escrito de lo que él le había mandado a decir con su camarada. Obviamente la gente que estaba en el auditorio se molestó, porque veían que acá habían obras de arte, habían otros utensilios, habían esculturas, y la gente quería que subastaran las esculturas, las obras de arte, y había un cuadro con un militar casi arrugado, con una nota que decía: te amo, papá. Entonces la subasta comenzó con $100,000, y nadie, le comenzaron a gritar al juez, al martillador, que tú, que no sé qué, qué tal. Total, 2 horas, ya iba por $50,000 y nadie se levantaba. 3, 4 horas, $10,000 y nadie le gritaba que no sé qué. La gente comenzó a irse hasta que llegó a $10. Habían pasado 12 horas de subasta. Cambia. Hasta que salió el jardinero de la casa del señor y del hijo que murió en el combate. Dijo: yo doy los $10. Entonces el hombre se acercó: venga, ¿quién da más? Nadie. Y lo da más, $10 vendido al jardinero. El jardinero se acerca y coge su cuadro, y cuando voltea dice que la persona que compre este cuadro quedará como único heredero de toda la fortuna y de todas las piezas. Tremendo. ¿Sabe? Cuando uno lee esta historia, uno compara a lo que pasó en la cruz del Calvario. Amén. A veces vemos tan insignificante lo que el Señor hizo. Nosotros sabemos y decimos: sí, fue algo importante. Pero ¿sabe cuándo realmente es importante? Cuando usted es consecuente con ese amor. Amén. Cuando lo valora realmente. Amén. Cuando entiende que el Señor le ama y que el Señor va a hacer todo lo que sea necesario
para que usted le vaya bien. Amén. Así que hoy quiero dejarle en su corazón, ¿sabe? Cuide su salvación, valore el sacrificio de la cruz, porque nadie, escúchame bien, hará y provocará lo que el Señor hizo en ese madero. Amén. Vamos a orar, colóquese en pie. Yo sé que el corazón de muchos vive afanado por las cosas de este mundo. Y yo te entiendo, porque yo también me afano. Amén. Yo también en algunos momentos mi corazón se carga. Pero cuando tú conoces esta palabra, sabes, el Espíritu Santo te direcciona y te recuerda que hay uno que te amó primero y que no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Él va a caminar contigo, te va a ayudar, te va a proveer, sustentará cada etapa de tu vida. Amén. Aún cuando la puerta se te cierre, Él va a estar ahí para ayudarte. Amén. Para proveerte lo necesario. Mientras el milagro aparece, el Señor te acompañará. Yo quiero que hoy tú puedas inclinar tu rostro y tú le puedas dar gracias a Dios. ¿Cuántas veces le has dado gracias por tu salvación? Por lo que hiciste en la cruz. ¿Sabe? Yo te soy sincero. Yo le doy gracias por los favores de cada día, por la manera como Dios prospera mi mano, por el negocio bien hecho, por la prosperidad de tu trabajo. Por eso le damos gracias y eso está bien. Pero ¿cuántas veces le hemos dado gracias? Señor, gracias porque mi vida ha sido salvada. ¿Quién sabe dónde estuviera si tu mano no me hubiese alcanzado? ¿Cuántos le hemos dado gracias, Señor? Gracias por cada gota de sangre derramada. Yo quiero que tú lo hagas en esta mañana. Es un buen tiempo para reconocer al Señor, para reconocer lo que Él hizo por nosotros. Amén. Que tú te dejes abrazar por ese amor y te puedas sentir en esta mañana seguro y segura en las manos de Dios. Amén. Que entiendas que si el Señor fue capaz de dejarse crucificar por ti, el Señor no va a permitir que algo malo te suceda. ¿Sabes? Esa fue una inversión incalculable que el Señor hizo en cada una de nuestras vidas. Y esa inversión no se va a perder. Puedes tener la seguridad de que los planes y propósitos divinos se van a cumplir en tu vida. Amén. Vamos, levanta tus manos al cielo. Nos viniste a rescatar.
por redimirnos. Gracias por justificarnos, Señor. Gracias porque has regenerado nuestras vidas. Hoy no somos las mismas personas, Padre. Sé que cada uno de los que está aquí ha recibido, Señor, el regalo de la salvación. Sé que su familia, sé que sus hijos, sé que sus finanzas, aún en lo material, nadie sigue siendo la misma persona. Gracias por amarnos, Señor Dios, y por entender nuestros errores, nuestras debilidades. Gracias por